No tendría mucho sentido seguir adelante sin antes intentar definir, al menos de forma parcial, qué es la lógica. Esto es importante porque comúnmente se confunde a la lógica clásica como si fuese la lógica, con mayúsculas. Entonces, una segunda pregunta es, ¿qué es la lógica clásica? Por último, también tenemos que responder a ¿qué es la lógica clásica de orden cero?, ya que es precisamente el tema de esta serie de videos. Bien, la primera pregunta, que es la más complicada de las tres, es ¿qué es la lógica? En principio voy a decir que no existe una respuesta clara, sencilla o libre de polémicas, pero como dije anteriormente, históricamente se entendió a la lógica por lo que hoy conocemos como lógica clásica. Lógica era entonces el estudio de argumentos como los que vimos anteriormente. Pero actualmente la lógica también se encarga de estudiar otros argumentos como el siguiente. Como pueden ver, el argumento de abajo tiene una lógica subyacente muy diferente al argumento de arriba. La diferencia radica en las palabras necesario y posible. Estas palabras agregan contextos intencionales, lo que hace imposible para la lógica clásica capturarlos, ya que, como vamos a ver más adelante, la lógica clásica tiene una semántica meramente extensional. Bien, ahora hay que hacer una diferencia entre distintos usos de la palabra lógica. Uno es lógica como ciencia, la ciencia de la lógica, y otro es lógica como sistema, los sistemas lógicos. Actualmente la ciencia de la lógica se ocupa de una enorme variedad de sistemas con distintas características, ya sean argumentos deductivos, inductivos, abductivos, con valores bivalentes, multivalentes, difusos, con razonamiento temporal, consistente, paraconsistente, etc. Pero, ¿qué es la lógica? ¿Qué es lo que tienen en común estos sistemas para llamarlos a todos sistemas lógicos? Bueno, repito que la respuesta está lejos de estar cerrada, pero podríamos decir que lo común es la inferencia, representada por esta barra que nos lleva de unas proposiciones a otras, sea como sea la inferencia, porque claramente la forma en la que funciona la primera es muy diferente a la forma en que funciona la segunda inferencia. Y como la inferencia se refleja formalmente en la noción de consecuencia lógica, la lógica como ciencia es la que se encarga de estudiar la consecuencia lógica en todas sus formas. Dicho eso, ¿qué es la lógica clásica? Bien, la mejor manera de entender qué diferencia un sistema clásico del resto es notar lo siguiente. Este argumento no tiene nada nuevo, lo conocemos, es válido, y sabemos que su lógica subyacente es la lógica clásica de orden cero. Ahora, en el segundo hay una diferencia. Esa diferencia es la palabra todos. Todos, y también hay veces que aparece la palabra existe. Estas palabras son nuevas palabras lógicas que se suman o se agregan a las previas, las de la lógica clásica de orden cero. La lógica subyacente a este segundo argumento se llama lógica clásica de orden 1. Y estos son solo dos ejemplos de infinitas lógicas clásicas que existen, o infinitos sistemas lógicos clásicos. Entonces, lo que comúnmente llamamos lógica clásica es en realidad una familia de sistemas, una familia infinita, no solo uno, y que como conjunto todos comparten las siguientes características. Finitismo, es decir, las fórmulas y las demostraciones son finitas, como podemos ver en ambos argumentos, las proposiciones, las oraciones declarativas, son siempre finitas. Yo no puedo dar una oración declarativa infinitamente larga. Lo mismo con las demostraciones, que todavía no vimos, pero cuando uno argumenta en lenguaje cotidiano, no se queda argumentando hasta el infinito porque nunca terminaría de argumentar precisamente. La segunda característica es la bivalencia, es decir, hay dos valores de verdad, el 1 y el 0, la verdad y la falsedad. Luego, la exhaustividad, es decir, toda proposición tiene al menos un valor de verdad, y la exclusividad, ninguna proposición tiene más de un valor de verdad. De la exclusividad y la exhaustividad sacamos que toda proposición tiene uno y solo un valor de verdad, y lo mismo sucede con todas las otras proposiciones. Luego, la verifuncionalidad, que es una característica que ya vimos anteriormente. Luego, la no trivialidad, es decir, no todas las proposiciones son 1 o 0 en todo momento, ya que si todas las proposiciones fuesen verdaderas o todas fuesen falsas, no tendría sentido hacer un sistema para estudiarla. Precisamente hacemos los sistemas por entender que hay una diferencia entre que algo sea verdadero y que algo sea falso. Creamos los sistemas para entender cuál es esta diferencia. Luego, orden, 0 menor que 1, es decir, hay una diferencia entre la verdad y la falsedad. Tenemos una preferencia por la verdad, que es precisamente la que vamos a intentar preservar. Y así hay muchas otras características. No doy una lista cerrada de propiedades de la lógica clásica por dos motivos. Primero porque, aunque yo les dé esta lista de propiedades, no se van a entender hasta usar la lógica clásica. Y la segunda es que no existe una lista cerrada de características. La pregunta de qué es la lógica clásica, al igual que la pregunta anterior, no está cerrada, no es clara. Actualmente existe una enorme discusión sobre qué es un sistema,
y hasta no saber qué es exactamente un sistema lógico, no vamos a saber qué es una familia de sistemas, y mucho menos cuáles son las características específicas de la lógica clásica, de esta serie o esta familia de sistemas. Y a pesar de eso, los lógicos entienden cuándo están enfrente de una lógica clásica y cuándo no. Y esto es por lo que dije anteriormente, con el uso de la lógica clásica se llega a comprender qué es exactamente esta. Ahora, estos sistemas son importantes, primero por motivos históricos, ya que el surgimiento de la lógica como ciencia se debe principalmente al desarrollo de estos sistemas. Como vemos con el así llamado padre de la lógica, Aristóteles, o el padre de la lógica moderna, Frege. Ambos dos se encargaron de estudiar principalmente sistemas clásicos. Y el otro motivo es la utilidad, ya que este tipo de sistemas son los que comúnmente se ven en filosofía, matemáticas o computación. Lo más probable es que todos los argumentos que hayan visto o leído de un filósofo hayan sido usando la lógica clásica. Lo mismo sucede con las demostraciones en matemáticas, o también probablemente el dispositivo que tengan enfrente suyo esté usando a la lógica clásica para operar. Estos motivos, que claramente no son excluyentes, son por los cuales cualquier otro sistema que no cumpla con la definición de lógica clásica se lo denomina lógica no clásica. Aunque hay que decir que incluso dentro de las lógicas no clásicas hay una subdivisión muy importante, entre lógicas extensionales y lógicas alternativas. Las lógicas extensionales mantienen todas las verdades de la lógica clásica, es decir, todo lo que es cierto en la lógica clásica es también cierto en las lógicas extensionales, pero además agregan nuevas verdades que no existen en la lógica clásica, es decir, las extienden. Las segundas no contienen todas las verdades de la lógica clásica. Podrían contener algunas, pero no todas. El hecho de no mantener todo lo cierto en la lógica clásica las convierte en lógicas alternativas y no extensionales. En estos diagramas, donde CL representa la lógica clásica, este cuadrado contiene todas las verdades de la lógica clásica. Como ven, las lógicas extensionales, EL, tienen adentro a todas las verdades de la lógica clásica, pero además hay verdades en EL que no están en CL. Eso es una lógica extensional. El cuadrado, es decir, el conjunto de verdades, se extiende, se hace más grande, pero siempre contiene a todas las verdades de CL. En las lógicas alternativas vemos que CL no está contenido en AL. Estas verdades que están acá están contenidas en AL, pero estas no. Es decir, AL no contiene a todas las verdades de CL. Eso las convierte en lógicas alternativas. Dan una interpretación diferente de las oraciones o las proposiciones que tendríamos en CL. Y por último tenemos que el conjunto de verdades de las lógicas no clásicas es igual al conjunto de verdades de las lógicas extensionales unidas al conjunto de verdades de las lógicas alternativas. Eso no significa que una lógica no clásica pueda ser extensional y alternativa al mismo tiempo. No, una lógica no clásica o es extensional o es alternativa, no puede ser ambas al mismo tiempo. Por último queda qué es la lógica clásica de orden cero. ¿Qué es eso de orden cero? Bien, esta es la única pregunta que sí se puede responder de forma bastante precisa, y para llegar a eso primero tenemos que ahondar en cómo se compone la lógica clásica. Como dije, la lógica clásica se puede dividir en lógica clásica de orden 0 y lógica clásica de orden 1. Como se puede ver en este gráfico, Sol, con Z, es Zero Order Logic y Fol es First Order Logic. CL es la unión de ambas lógicas, de ambos dos tipos de lógicas o familias de lógicas. Tanto Fol como Sol, ambas pertenecen a la familia de lógicas clásicas. Las oraciones estudiadas por la primera, por Sol, son proposiciones y tienen las características que ya conocemos. Para Fol necesitamos ser más expresivos. Vamos a estudiar predicados. Un predicado es una descripción de un individuo. Por ejemplo, en este caso tenemos la proposición la nieve es blanca. Para Sol, la lógica proposicional, esto se simboliza simplemente asignándole una letra como P o Q o lo que sea. En cambio para Fol hay una cosa, algo de lo que estamos hablando, la nieve, y una descripción, una propiedad, el ser blanco. Formalmente a las cosas, lo que podemos describir, las llamamos individuos. En este caso, nieve es un individuo específico que simbolizamos como N. Además, a las propiedades, es decir, lo que puede describir, les decimos predicados. El ser blanco es un predicado específico que simbolizamos como V mayúscula.
Luego, cuando aplicamos el predicado específico B al individuo específico N, tenemos B de N, que significa algo así como la nieve tiene la propiedad de ser blanca, que es la formalización de esta frase. El chiste acá es que la frase la nieve es blanca no deja de ser una proposición, pero a diferencia de sol, fol sí entiende de predicados, entonces puede formalizarla de una manera mucho más precisa. Donde sol diría solo P, por ejemplo, fol dice V de N. Aplicando esto al argumento de arriba, tenemos HDS como Sócrates es hombre y MDS como Sócrates es mortal. Pero, ¿qué pasa con la primera proposición? No estamos diciendo que Sócrates o Aristóteles o un individuo en específico es hombre o es mortal. Hablamos de cualquier hombre o cualquier mortal. Ahí es donde entran las variables. Esta X no es un individuo, es una variable de individuo. Esta X funciona como cualquier otra en las matemáticas convencionales. X puede ser tanto Sócrates, Aristóteles, LeBron James, la nieve, una mesa o cualquier otro individuo. De ahí el nombre, variable de individuo. Entonces, lo que dice esta proposición es que para cualquier individuo, si el individuo es hombre, entonces el individuo es mortal. Este para cualquier es un cuantificador y lo simbolizamos con una A al revés. Y nos queda esto, que se lee: para todo X, H de X implica M de X. Y significa para todos los individuos X, si el predicado ser hombre se aplica al individuo, entonces el predicado ser mortal también se le aplica. Una aclaración. Lo que está haciendo el cuantificador es reemplazar la variable de individuo por un individuo específico. Digamos, por ejemplo, S, Sócrates. Y corrobora la proposición. Si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. La respuesta es sí. Entonces sigue. Toma LeBron James. Démosle la letra L. Cambia X por L. H de L, entonces M de L. Si LeBron James es hombre, entonces LeBron James es mortal. La respuesta es sí. Sigue. Nieve. N. H de N implica M de N. Si la nieve es hombre, entonces la nieve es mortal. La respuesta es sí. Y es sí porque la nieve es hombre, es falso. Y al ser falso el antecedente de una implicación, la implicación entera es automáticamente verdadera. Y así, individuo por individuo, va recorriendo todo el conjunto de individuos, intercambiando por las X y viendo si esta proposición es verdadera. Si después de hacer todo esto, todas las respuestas son sí, entonces la proposición entera es verdadera. Eso es literalmente lo que hace el cuantificador, recorrer un conjunto de individuos, que llamamos dominio. Entonces, formalizando el argumento entero, quedaría de esta manera. Por todo lo antes dicho, es que a la lógica de primer orden también se la llama lógica de predicados o lógica cuantificacional. Es el mismo sistema con nombres que resaltan aspectos diferentes. Ahora, si ustedes intentaran formalizar este argumento en SOL, es decir, lógica proposicional, se darían cuenta de que es absolutamente imposible. Como no tienen cuantificadores, el argumento les queda P, Q, luego R. ¿Por qué? Porque todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre y Sócrates es mortal, son en sí mismos proposiciones. Y en Sol a una proposición se le asigna una letra proposicional. Como Sol no sabe que existen los predicados, no tiene manera de linkear las proposiciones por medio de los predicados de ser hombre y ser mortal. Y el argumento sería totalmente inválido. A lo sumo lo que podrían hacer es lo siguiente, decir P entonces Q, P luego Q. Si Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Ahora el argumento sí es válido, pero el problema es que no estarían formalizando exactamente lo mismo que el argumento. Porque acá estamos hablando del caso específico de Sócrates, y acá no estamos hablando en específico de Sócrates, o al menos no solo de eso. Estamos hablando de que todos los hombres son mortales, y en específico Sócrates. Acá solo estamos diciendo que en específico Sócrates es un hombre mortal. No es lo mismo. Lo que sucede es que al sistema le falta poder expresivo. No puede capturar, al menos no sin cuantificadores, este argumento. Volviendo ahora sí a nuestro punto, decimos que el orden está dado precisamente por el tipo de objetos que se pueden cuantificar en un sistema. Por ejemplo, en Sol, la lógica clásica de orden 0, dijimos que no hay cuantificadores, o sea que no hay nada que se pueda cuantificar. De ahí el 0. En Fol, es decir, lógica de orden 1, podemos cuantificar variables individuales, es decir, recorremos el conjunto de individuos. De ahí el 1. Y este argumento se puede seguir hasta el infinito.
Por ejemplo, tenemos a sol, ahora con S, que es la lógica de orden 2. Acá tenemos un principio famoso de lógica de segundo orden, que se llama identidad de los indiscernibles. Lo que dice es algo así como, para cualquier descripción X, X se aplica a A si y solo si X se aplica a B. Si todo esto sucede, entonces A es igual a B. El kit de la cuestión es que para poder expresar esto necesitamos cuantificar sobre algo más que individuos. Necesitamos recorrer predicados. Fíjense que X es un predicado que se está aplicando a A y a B. Esto era imposible en FOL, ya que FOL solo recorre individuos. SOL recorre predicados. Volviendo a leer, tenemos, si para todos los predicados X aplica a A, si y solo si X aplica a B, entonces A es igual a B. Parece complejo, pero en realidad es algo muy obvio lo que está intentando decir este principio. Tomemos por ejemplo a dos individuos. Lewis Carroll, que vamos a representar como L, y a Charles Dodgson, que vamos a representar como C. Y un predicado E, que representa ser el autor de Alicia en el País de las Maravillas. E de C es cierto si y solo si E de L. Charles Dodgson es el autor de Alicia en el País de las Maravillas siempre y cuando Lewis Carroll sea el autor de Alicia en el País de las Maravillas. Lo mismo con un predicado R, que podría ser nacer en el Reino Unido. Charles Dodgson nació en el Reino Unido si y solo si Lewis Carroll nació en el Reino Unido. O un predicado C, que podría ser, por ejemplo, ser director de cine. Charles Dodgson es director de cine si y solo si Lewis Carroll es director de cine. Esto es cierto, porque Charles Dodgson no es director de cine, pero Lewis Carroll tampoco. Falso si solo si falso es verdadero. Es decir, cuando uno va a ser verdadero, el otro va a ser verdadero. Eso representa el solo si, y cuando uno es falso, el otro va a ser falso, y viceversa. Esto representa la primera parte de la identidad de los indiscernibles. Como acá tenemos un cuantificador que recorre predicados, por eso vamos variando los distintos predicados. Por supuesto, acá dimos 3 predicados, pero son infinitos probablemente. El punto es que dos individuos son indiscernibles si no hay descripciones para diferenciarlos. Todo lo que puedo decir de uno, lo puedo decir del otro, y viceversa. Eso representa la primera parte del principio. Y la segunda parte dice que A es igual a B. Es decir, si sucede esto, si son indiscernibles, entonces son idénticos. Si todo lo que puedo decir de uno lo puedo decir del otro, entonces tienen que ser lo mismo. Simplemente que A y B son dos nombres. Precisamente Lewis Carroll es otro nombre, es un seudónimo de Charles Dodgson, pero son la misma persona, son el mismo individuo. Ahora, esto simplemente lo usé como ejemplo. En realidad el principio original lo dio Leibniz y es incluso más general. Acá hay dos cuantificadores de individuos. Dice para todo X, para todo Y, y acaba X y acaba Y. Porque acá simplemente estamos diciendo que Lewis Carroll y Dodgson son, si son indiscernibles, son idénticos. El principio general de identidad de los indiscernibles dice que todo individuo, para cualquiera dos individuos, si comparten todas sus propiedades, entonces son idénticos. Entonces, para dejar en claro, Sol es una lógica de orden 0 y no recorre absolutamente nada. Fol contiene a Sol, es una lógica de orden 1 y recorre individuos, cuantifica individuos. Sol es una lógica de orden 2 y recorre predicados. Tendremos a Tol, que es una lógica de orden 3 y recorre predicados de predicados. Y así sucesivamente. Lo que sucede es que generalmente cada sistema va conteniendo al anterior, como muestra el gráfico. Todo lo cierto en un sistema es también cierto en los sistemas superiores. Esto es generalmente. Todo sistema de orden 2 o superior pertenece a la familia de lógicas de orden superior, que llamamos HOL, o abreviamos HOL, que es Higher Order Logic. HOL no es CL, no es una lógica clásica, no es la familia de lógicas clásicas. Dijimos que CL es una familia de sistemas con ciertas características. Una de estas características es que tienen que ser de orden inferior a 2, o FOL o SOL. El resto de sistemas para arriba pertenecen a HOL, que es otra familia de sistemas que no son clásicos. Y así como dimos ejemplos de argumentos en FOL que no pueden ser traducidos de manera correcta en SOL, el caso de todos los hombres son mortales,
Lo mismo sucede con sol a fol, por ejemplo, la identidad de los indiscernibles. Y lo mismo sucede con tol a sol, y etcétera, 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 etcétera. Cada sistema va siendo más y más y más y más y más expresivo. Aunque eso tiene un costo. Mientras más expresivos somos, podemos hablar de más cosas, podemos capturar nuevos argumentos. El problema es que a medida que esto sucede, vamos perdiendo propiedades metateóricas. Por ejemplo, vamos perdiendo capacidad de demostrar cosas. Por eso que no nos vamos simplemente a una lógica de orden 1000, porque no tendría sentido. Tenemos que ir balanceando las propiedades de demostración que queremos y la expresividad también que queremos. Todo esto es un tema importante de la metalógica y lo voy a ampliar cuando lleguemos a ese capítulo. Lo último que tengo que decir es que tengan en cuenta que esta introducción es informal. Las definiciones que di ahora y en los videos anteriores a este no son del todo precisas, pero el punto es que sirvan para introducirnos en el S0 sin tantas dudas sobre el contexto de lo que estamos estudiando.